Para poner un poco en contexto, al inicio se mencionaba que aproximadamente el 20% de los dominicanos tienen o padecen algún trastorno de salud mental. Y ustedes pensarán que es mucho, es poco, pero cuando lo vemos a lo largo de la vida, 4 de cada 10 personas se van a ver afectadas en algún momento por un problema de salud mental. Y pensamos que esto nunca nos va a tocar a nosotros o que nunca va a tocar a nuestros cercanos y lamentablemente por estadística te toca. Bueno, decirles que estoy muy feliz de estar aquí. Feliz porque este es el tipo de iniciativas que realmente marcan el inicio de un cambio en la trayectoria de algo que es evidente para todos que no está bien, y es la salud mental. Cabe destacar que no es un problema local, es un problema mundial, pero las iniciativas deben nacer desde lo local porque cada población tiene su idiosincrasia, tiene sus dificultades y tiene sus desafíos. Y por eso necesitamos hablar del tema. Así que gracias a todos por formar parte de este nuevo paradigma, de esta, esta importancia que se le está dando a una parte vital de la salud, que es la salud mental, porque no hay salud sin salud mental. Bien, en la mañana de hoy brevemente voy a tratar de responder a estas preguntas. Es una intervención corta. Básicamente vamos a ir desde los desafíos, desde cuáles son pues esas cosas que impiden el acceso a salud mental en el país. Vamos a ver las soluciones y las propuestas de mejora a nivel global y luego vamos a ver algunas recomendaciones individuales para cuidar nuestra salud mental. Para poner un poco en contexto, al inicio se mencionaba que aproximadamente el 20% de los dominicanos tienen o padecen algún trastorno de salud mental. Y ustedes pensarán que es mucho, es poco, pero cuando lo vemos a lo largo de la vida, 4 de cada 10 personas se van a ver afectadas en algún momento por un problema de salud mental. Y pensamos que esto nunca nos va a tocar a nosotros o que nunca va a tocar a nuestros cercanos y lamentablemente por estadística te toca. Entonces, aquí yo les traje algunas estadísticas que son de dominio público, que nos hablan en cifras, en números, como mencionaba nuestro ministro. Si no conocemos frente a qué estamos, no tenemos las herramientas para saber cómo manejarlo. Entonces, hacer estadísticas es súper importante para medir la magnitud del problema. Vemos que aproximadamente al año 600 personas se suicidan en nuestro país. Estos números varían entre un año y otro, pero miren como en el 2023 669 personas murieron por suicidio. Los problemas de salud mental que más nos afectan son los trastornos del ánimo, como la depresión, la ansiedad. Nos afecta también la esquizofrenia, el trastorno bipolar, pero hay un tipo de trastorno que no tenemos una buena estadística y es el más común, que es el trastorno por uso de sustancias, alcohol, nicotina y otras sustancias, ¿verdad?, ilícitas, que sabemos que inundan y arropan a nuestra población. La ludopatía, tenemos más bancas que escuelas, más bancas que colmados, y eso es mucho decir. Entonces, eso es para poner un poco en contexto en dónde estamos. Como les dije ahorita, si queremos saber, abramos los periódicos. Todos los días se publican hechos violentos, todos los días vemos casos atroces, accidentes de tránsito donde lamentablemente muchas veces no sabemos si estuvo involucrado el consumo de sustancias, si ese chofer iba alcoholizado, hechos violentos, feminicidios. Entonces, es un problema real. Y lo peor es que a quienes más afecta es a la población joven, a la población en edad productiva, y eso también hace que impacte más la economía de nuestro país.
Desde el punto de vista de la psiquiatría, aquí yo les enumeré los principales desafíos que nosotros identificamos para el abordaje de la salud mental. Lo primero es la falta de educación generalizada de nuestra población, y aquí se mezcla también el tema cultural. Cuando una persona comienza a manifestar síntomas de un trastorno mental grave, se suele atribuir a posesiones o temas mágicos religiosos. Tenemos el tema del estigma. El psiquiatra es para el loco. Yo no estoy loco para ir al psiquiatra ni para ir al psicólogo. ¿Qué me va a decir un psicólogo a mí si yo me lo sé todo? ¿O qué voy yo a hablar con un psicólogo si yo puedo hablar con un amigo? Ese tipo de frases son muy comunes y es parte de la estigmatización de la salud mental. La baja inversión en salud mental de nuestra capital, de nuestro Producto Interno Bruto, señores. La OMS recomienda que el mínimo que debe ser invertido en salud mental es un 5% del Producto Interno Bruto, y en nuestro país apenas llega a menos de un 1%, y eso es poquísimo. Tenemos muy pocos centros de atención especializada. Sí se ha hecho un esfuerzo de abrir unidades de intervención en crisis, pero muchas veces esas unidades no cuentan con el personal suficiente y necesario, no son suficientes y están muy centralizadas a Santo Domingo y Santiago. La salud mental debe llegar a todas las provincias, a todas las ciudades, y eso es un problema porque los psiquiatras y psicólogos que estamos en las urbes generalmente estamos sobrecargados. Entonces, eso debe mejorar. Hay otro problema, y es que solamente en el país tenemos aproximadamente 257 psiquiatras para una población de 10 millones plus de dominicanos. No tenemos un censo fidedigno reciente tampoco, que ni siquiera sabemos bien cuántos somos. Entonces, eso también es un problema. El tema de la no cobertura de salud mental por los seguros de salud, los costos de las consultas, pero también de los medicamentos, y cuando el seguro te cubre o te tiene un promedio de 8,000 pesos al año de cobertura de medicamentos, con un antidepresivo y un ansiolítico se lleva ese monto en un par de meses. Entonces, esas son de verdad las principales barreras que tenemos. ¿Cuáles soluciones o mejoras proponemos para trabajar o enfrentar esas barreras? Pues lo primero es aumentar la inversión, porque si no tenemos espacio físico, si no tenemos lugares donde recibir a estas personas, lamentablemente no podremos impactar realmente en la salud. Lo número 2 es la educación, y eso se puede hacer desde todos los niveles, desde las escuelas, desde las familias, desde las comunidades. Las intervenciones comunitarias son súper importantes porque la salud mental sí tiene un componente genético importante, pero también tiene un componente social igual de importante. Las formas de castigo que utilizamos, la violencia que manejamos en el día a día, muchísimos temas de cuidado de los niños, de alimentación y demás, son fundamentales para el adecuado desarrollo de una persona y una adecuada salud mental. Y abriendo un paréntesis con el tema de los niños y adolescentes, tenemos una unidad para todo el país, está aquí en Santo Domingo, y eso no puede ser. En Santiago tenemos 4 camas de ingreso para esta población y es poquísimo. Pocos también psiquiatras especializados en esa población, gracias a Dios se están formando más, pero sigue siendo muy poco. Tenemos un Plan Nacional de Salud Mental que está público, se busca fácilmente en internet, pero realmente, como no medimos el impacto, si ustedes me preguntan a mí como psiquiatra qué se ha logrado de ese plan de salud, yo no tengo la respuesta. Y realmente
tenemos las leyes, tenemos los planes, pero hay una pérdida del objetivo en la ejecución o en la muestra de esos resultados de estos planes, y eso tenemos que mejorarlo. Lo que tendríamos que hacer sería activar ese plan. Abro la pregunta. La salud mental debe descentralizarse y los profesionales que trabajan en atención primaria tener los conocimientos básicos para brindar atención a ciertos casos de menor complejidad y que no necesiten quizás llegar a un psiquiatra. Como mencionaba el doctor Atala, un paciente con un trastorno de ansiedad, con una crisis de pánico, pudiera perfectamente ser manejado por un médico de atención primaria en conjunto con psicoterapia y en caso de ser necesario referido, porque repito, no somos suficientes psiquiatras. La prevención, debemos no solamente tratar, sino comenzar a prevenir. Y eso sí es un desafío porque, como les dije, el impacto de la carga social es muy alto. Las costumbres, las dinámicas familiares, hay que comenzar a intervenir. Trabajar con el tema del consumo de sustancias, pero no debe ser un trabajo del psiquiatra, del psicólogo o del ministerio, es un trabajo de la comunidad. Finalmente, algunas recomendaciones para cuidar nuestra salud mental. Lo primero es cuidar nuestra salud, ejercicio físico, alimentación adecuada, meditación, relajación, eduquémonos. Si vemos las estadísticas, a menor nivel educacional, peor es la salud mental de las personas. Entonces, tener acceso a educación es importante y educarnos también en salud mental. Vamos a tener hobbies, vamos a cultivar actividades, vamos a cuidar nuestro sueño, vamos a evitar el consumo de sustancias, de todas, de las legales y las ilegales. Tengamos una vida con propósito, porque cuando tenemos un propósito claro, un plan de vida, eso también disminuye nuestro riesgo de tener un problema de salud mental. Y finalmente buscar ayuda, porque esto es algo que nadie quiere tener, pero que a todos nos puede tocar. Muchas gracias.